No, espera, no puedes empezar así. La primera impresión tiene que ser algo perfecta, aunque pues ya no tengo más tiempo para grabar y me tapé la boca con el micrófono, pero nada que hacer. Vamos de nuevo. Hola, mi nombre es Juan José Rueda y empiezo este reto sin saber qué es lo que quiero decir. Me he tomado el reto de poder encontrar algo, porque los retos es que uno aprende, ¿no? Y lo importante es aprender. ¿Sí o qué? Lo bacano de la comunidad es que uno puede encontrar personas con gustos parecidos, incluso gustos muy distintos, pero que tienen cosas muy parecidas a las de uno. Las ganas de aprender y de encontrar un camino. Ahora que lo pienso, todo el mundo está como en un viaje, ¿no? Y me parece interesante eso porque nunca pares de aprender. O sea que es un viaje interminable. En un viaje uno quiere conocer un lugar nuevo, quiere disfrutar un nuevo lugar, quiere conocer, quiere aumentar su panorama, quiere crecer su visión del mundo. Y yo creo que con el aprendizaje es más como hasta dónde puedo llegar. Sería muy interesante conocer el viaje de otras personas. ¿A dónde han llegado? ¿De dónde vienen? Y como cada persona está en su propio viaje, creo que es importante ver cómo son los aprendizajes de otras personas. Por favor, permanezca en su asiento con el cinturón abrochado hasta que el avión se haya detenido por completo y el aviso del cinturón sea apagado. Mi nombre es Edgar Alejandro, tengo 37 años y vivo en un lugar que originalmente se llamaba el ombligo de la luna, México. Me gustan los días soleados con pocas nubes, la temperatura del sol en invierno, la programación, la cinematografía, escribir, leer y aprender. ¿O ir a patinar? Me encanta la adrenalina de saltar sobre una patineta y sentir cómo el tiempo súbitamente se detiene y de pronto solo flotas en cámara lenta. Y a veces que causa miedo. Pero bueno, sin embargo, patinar también te ayuda a ser tenaz. Porque no todo lo que hacemos sale bien de la primera, lo sabes. Pero si te esfuerzas y practicas, puedes hacer todo lo que te propongas. Mira, yo no sé, pero yo creo que Edgar está grabando en este momento para el documental colaborativo, lo cual me parece muy interesante. Cierto, es doble. ¡Oh! No había visto. ¿Quién está? Juan estaba también. Yo tenía para ver si me podían dar una recomendación. Yo estoy en silla de ruedas y mi brazo derecho no es funcional. Entonces yo nada más uso la mano izquierda para hacer todo. Entonces, si grabo no me puedo mover en la silla de ruedas. Observa en qué otros momentos podrías encender la cámara que no has utilizado antes. Algo que yo tenía planeado hacer era el último día mostrar mi día completo desde que me levanto de la cama a las 7 de la mañana, yo levantándome de la cama, comiendo y eso, ya ahí mi mamá me ayudaría a grabar. Pensar que tú pones la idea, ¿cierto? Y quizás alguien más puede ayudarte a hacer esa cámara, ¿no? También como... Y bueno, y si podés contar con ayuda, como decía León, ¿no? Si podés dirigir a tu propia mamá y que tu mamá sea camarógrafa o a quien sea, sería genial. Es una sugerencia o no sé, una idea para Juan, que grabes esas fracciones de día y luego lo juntes como si fuese un día, pero que no... Muy buena experiencia. Eso.
El día de ayer fue mi cumpleaños y hoy me voy a comer unos regalos que me dieron y mi cafecito. Soy Juan Parra, soy de Venezuela. Hoy va a ser un día un poco entre tranquilo y ocupado. Voy a hacer algunos cursos de habilidades blandas de cómo organizarme, etc. Nunca me había dado cuenta de todo el potencial de las herramientas que se tienen ahora. Hice una ruta con los cursos que quiero hacer en estos 2 meses, son como 70. Mi nombre es Yolabel Díaz, soy de Caracas, Venezuela. Te doy la bienvenida al curso de creación documental de Platzi. Yo sentía desde hace un tiempo que tenía que llevar mi emprendimiento a otro nivel y quería estudiar negocio. Y una amiga me recomendó Platzi. Cuando ya estaba en la plataforma me di cuenta de que había una escuela audiovisual y dejé totalmente la escuela de negocio y me metí de lleno en la escuela audiovisual. Fundé mi productora audiovisual que se llama Te Contamos. Y Te Contamos básicamente lo que hace son microdocumentales para ONGs. Empecé a hacer el curso de creación documental, los cursos que tienen que ver con redes sociales, con creación de contenido. Y lo más chévere de Platzi es eso, que puedes tocar muchos temas actuales, los puedes hacer de forma práctica y aplicar el conocimiento de forma inmediata. Realmente es bastante inspirador y motivador poder hacer cosas con tus profesores y con tus alumnos que además son del mundo, ¿no? Acabo de pasar más o menos 30 horas editando mi documental y ya está en ese momento mandando y pueden ver que está cargando la carpeta. Entonces no quiero ver Premiere por unos días porque he pasado mucho tiempo sentado ahí. Mi nombre es Andrés Díaz, vivo en Medellín, Colombia, en un barrio que se llama Calasanz. Estudié ingeniería mecánica aquí en la ciudad, después me fui a hacer un doctorado en Estados Unidos, en Purdue. Mucho esfuerzo, mucho estudio. Fue una época, creo que fue como de grandes sinsabores. Me venía preparando para eso durante mucho tiempo, pero también fue darme cuenta que era algo que realmente no quería. Era morder la zanahoria y darse cuenta que no era lo que esperabas. Mi ascenso por la vida académica terminó en una gran decepción y un gran sinsabor. Hay frustración, hay decepción, hay rabia, hay cansancio. El sistema educativo tradicional me lo comí de principio a fin, desde el jardín, kinder, transición, primaria, bachillerato, universidad, doctorado, postdoctorado. Y siento que uno de mis logros es haber salido de esa máquina de producir salchichas y no haber sido vulnerable a la mutilación de la imaginación y la creatividad. El mundo en el que yo me desenvolví de la ingeniería y de los átomos es extremadamente dependiente de instalaciones muy sofisticadas. Entonces es muy bacano ser doctor en ingeniería de materiales y haber hecho las primeras impresiones 3D del mundo de carburo de boro y ¡wow! Pero ¿cuántas ubicaciones en el mundo hacen eso? O sea, cuando ya hay 5 de nosotros, ya hay 3 de más. Y eso es muy frustrante. Entonces me anima porque este mundo digital me permite hacerlo pues, ya sea de manera remota o sin depender de un microscopio de $3 millones. Empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con emprendimiento, con la parte de programación, con la parte de marketing, porque sentía que en ese momento eso podía potenciar todo lo que estaba tratando de hacer con ingeniería. Me llama mucho la atención la parte de contar historias, de salir a explorar. Entonces todavía estoy como en ese proceso de armar como ese castillo de naipes. Platzi es como una comunidad en la que la gente está dispuesta a decir que no sabe. O sea, la contracara de esa moneda es nunca parar de aprender, pero
también hay que siempre decir que hay algo que no se sabe. Entonces, ¿cómo hago con Creo que en el ambiente académico es una de las grandes fallas que tiene ese entorno. Entonces es una comunidad en la que la gente está dispuesta a ser vulnerable y compartir esas ideas de lo que quiere, de lo que ha fallado, de lo que quiere hacer, pero no tiene ni idea cómo hacerlo. Y es gente que tiene las ganas de crear. Y eso es lo que yo quiero crear. Estoy haciendo una prueba de iluminación. Tengo la posibilidad también de cambiar el brillo. Brillo, cálido, blanco, brillo. ¿No está divertido? Ni siquiera me dejas grabar. ¿Quieres hablar? Di tus palabras. Aquí ya me estoy viendo a mí mismo. Una cosa que me gustaba mucho de los comentarios de la maestra Nat decía: asegúrate de que estés disfrutando esto, o si no estás disfrutándolo, no tienes por qué estresarte, esto es para divertirte. Me llamo Alicia. Nací en Barcelona, en Cataluña, España, el año que Neil Armstrong pisó la luna, hace más de medio siglo. Ahora vivo en Vallgorguina, un pueblo de montaña a unos 50 kilómetros de Barcelona. Soy profesora en una escuela de jardinería de educación especial. Pero ya llevo un tiempo preparándome para hacer un cambio de profesión. Me gusta escribir y dibujar. Leo muchísimo y me encanta el cine, sobre todo el de animación. También hay dos cosas que hago prácticamente todos los días. Al abrir el panel de color, ¿pudiste verte abrumado con tantas Dedicar las 2 primeras horas a aprender. En esta clase te enseñaré. Y cenar en familia. Cada día me podrías hacer tostadas con tomate. Sé que ahora todo son dudas. Cada decisión a la que te enfrentas implica renunciar a algo importante para ti. Pero no te queda más remedio que decidir. Has optado por estudiar biología, pero seguirás dibujando y creando. Es parte de ti. Has optado por seguir adelante con vuestra relación, de momento a escondidas. Eso te hace estar feliz, aunque os asuste un poco. Confía en ti, confía en vosotras. Volví a la universidad. Empecé arquitectura, pero lo tuve que dejar después de disfrutar y sufrir mucho a partes iguales. Me planteé muy en serio. ¿Me había equivocado de profesión? Cambiaron las leyes y nos pudimos casar. También empezamos el proceso para ser madres. Hicimos varios viajes: Londres, Japón, Venecia y la Toscana y Marruecos. Y llegó nuestra hija. Llegó nuestro hijo. Nos trasladamos a vivir a Vallgorguina, un pueblecito cerca de Barcelona y del mar, pero en la montaña. ¿Dónde está escrito que tienes que elegir y enfocarte en una sola cosa? No lo hagas. Disfruta cada cosa que descubres, que aprendes, que aplicas, que creas. Internet y la multimedia te han descubierto el poder de crear. Sigue por ahí. Eres valiente, sois valientes.
Todavía no es fácil vivir abiertamente tal como sois. Por el camino ya habéis perdido algunas cosas. Seguid adelante. El mundo está cambiando y ya sois parte de eso. Hoy, en el día a día, reparto mi vida en 3 espacios. Mi familia, en la que ayudamos a nuestros hijos a crecer y aprender. La escuela, en la que también acompaño a mis alumnos a crecer y aprender. Y Platzi, donde soy yo la que crezco y aprendo. Pertenecer a la comunidad de Platzi hace que mis días sean más intelectuales, porque aprender aquí alimenta mi cerebro. Más creativos, porque diseñar y construir siempre me hacen crecer. Más planificados, porque me ayudáis a organizar mi caos. Más compartidos. Eso es ser comunidad, ¿no? Más internacionales, claramente, y de gran parte del mundo. Más profundos, porque cuando os explico mis proyectos es cuando realmente los comprendo y los hago míos. Más visionarios, porque aquí descubro el presente e intuyo el futuro. Más retadores, porque los retos son tu mejor invento, son el anillo que lo gobierna todo. Más ricos, porque tu diversidad es riqueza para cada una de las personas que somos parte de ti. Más redondos, porque cada día siento que somos algo muy muy grande que me hace dar lo mejor de mí misma. Mi nombre es Emi Jin. Actualmente vivo en Japón por Tokio. Soy traductora freelance de japonés a español con 10 años de experiencia en México. Dicen que cuando contamos a alguien nuestros sueños, se convierten en realidad. Así que quiero confesar mi sueño más ambiciosos que nunca he contado a nadie. Algún día quiero ser una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo y salir en la portada de la revista Forbes. Quiero acompañar proyectos latinoamericanos para que tengan éxito en el mercado japonés. Mi hobby es tejido a mano. Y quiero crear más como este tipo, pero convertirlo a NFT, porque esto estoy aprendiendo en práctica. Con lo que he aprendido, sé que puedo ayudar en las estrategias de marketing digital, traducción y copywriting web en japonés, para demostrar el poder latino juntos en Japón. Y así, quizá puedo acercarme cada vez a mi sueño más ambicioso. Mi nombre es Maite Rizo, tengo 28 años y soy cubana. Nací en un pueblo de campo que se llama Boy Arriba. Porque se ha trabajado por eso. Sí. Por eso la gente... Pero actualmente vivo en la ciudad de La Habana, donde trabajo como periodista y productora. Mis grandes metas en la vida son escribir un libro, dirigir documentales y tener una familia hermosa. Y cada día intento ser mejor persona para conseguirlo. Platzi fue para mí un regalo, literalmente un regalo.
A principios de 2021 yo estaba muy ansiosa por incrementar y mejorar mis habilidades profesionales. Y en ese momento mi novio encontró la mejor manera de motivarme y me regaló Platzi. Yo estaba tan feliz descubriendo la plataforma, descubriendo todas las escuelas, los podcasts, los blogs. Pero todo ese proceso lo hacía un poco de forma solitaria porque, aunque veía los comentarios en las clases, soy bastante tímida y me daba un poco de miedo integrarme. Hasta que descubrí los grupos de Telegram durante un reto. Desde ese momento, Platzi se transformó para mí. Dejó de ser solo una escuela y se ha convertido en mi comunidad. Somos cientos de personas de muchos países, en diferentes climas y diferentes horarios, dándonos la mano para avanzar. Es tan reconfortante saber que tienes una red de apoyo que, aunque sea virtual, se siente muy cercana. Y no se trata solo de aclarar dudas de clases o compartir un reto, sino de la empatía que se crea, la motivación ante los procesos de aprendizaje de los demás, el acompañamiento. La comunidad de Platzi es un sitio cálido, libre de prejuicios, donde incluso las chicas tenemos un grupo para tratar los temas que nos preocupan. La M es el espacio en internet para nosotras. Aquí soltamos la lengua hablando sobre las cosas que nos interesan y de las que nadie nos sabe. Y este acompañamiento me hace pensar que sí, es muy posible sacar a Latinoamérica hacia adelante, porque somos muchos los que estamos juntos luchando por este sueño. ¿Qué tal, queridos amigos? Los saluda Franz Quispe Blanco y me encuentro en este momento en La Paz, Bolivia, en la ciudad más alta del país y seguramente una de las más altas de Sudamérica, que es la Ciudad del Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Con esta vista preciosa de la ciudad de La Paz y con los teleféricos, aquí en Bolivia, en La Paz, tenemos la red de teleféricos, una de las más grandes que hay en el mundo, precisamente por la topografía, porque si ustedes se dan cuenta, gran parte de los edificios están construidos sobre las montañas. Aquí estamos ya en el horno, haciendo las masitas para el pan y todo aquí, pueden ver. El año 2018 yo entro a estudiar acá en Bolivia la carrera de turismo. Yo tenía la ilusión de que en la universidad me enseñaran alguito de marketing digital, de cómo manejar estas herramientas, y resulta de que nunca me lo enseñaron. Y yo decía, tengo que aprender esto. Ya cuando termina el 2020 nos agarra la pandemia. La pandemia a mí y a mi familia, ¿no? Nos contagiamos del COVID-19. Yo todavía seguía en la onda de buscar videos de marketing y de comercialización por internet. Ya cuando entramos al 2021, yo me inscribí a unos cursos de verano de la universidad para adelantar materias. En ese momento, mi papá era al que más le afectó la pandemia. En ese tiempo yo aprobé apenas esas materias porque la verdad no podía estar en la universidad, porque cada día tenía que ir a buscar oxígeno para mi papá, porque se me estaba muriendo. Yo estaba buscando terapia intensiva, uno que era bastante costoso y otro que no había tampoco. Estábamos dispuestos a vender y hacer todo para que esté internado y salvarle la vida a mi papá, pero no se pudo. Y el 4 de febrero me dijeron que había muerto. Fue el momento más difícil de mi vida hasta ahora. ¿Y por qué les cuento esto? Porque justamente cuando murió mi papá, me di cuenta de que necesitaba estudiar más. Creo que esos son los momentos cuando algo así fuerte te pasa, cuando realmente tomas decisiones importantes en tu vida. Y bueno, pues este es el espacio de trabajo donde estoy todos los días metiéndole a las clases de Platzi, haciendo tareas, trabajos, proyectos. Aquí está algo muy importante, que básicamente son todos mis certificados de Platzi, lo que he acumulado en todo este tiempo. Realmente es genial, me encanta siempre imprimir este tipo de certificaditos. Cada día
que adquiero nuevos conocimientos en Platzi, me siento un ser humano más poderoso que ayer. En el entorno en el cual yo me muevo, que es el turismo, o al menos dentro de la universidad donde estoy, soy un capo. ¿Para qué les voy a decir que no soy un capo por las cosas que aprendí en Platzi? Se supone que iba a ser algo importante hoy, pero pues llovió. Creo que uno saca excusas de donde uno menos imagina, ¿no? Mi excusa de hoy es que llovió. Y es verdad, porque cuando llueve uno no le quedan ganas de nada más que tomarse un cafecito, porque dicen que el café sabe mejor en compañía. Pero cuando hablamos de un café especial con crema de ron, es mejor que esa compañía también sea puntual. El café de la esquina, irresistible. Y así fue como salió de la nada este video que le saqué al café. Pero no solamente se quedó allí, sino que por haber estado grabando y haber aplicado lo que había aprendido, uno de los comensales me vio y pues la verdad me quiso sacar conversación y me contó que uno de sus hijos estaba trabajando en videos musicales y qué tales, y pues de la nada salí con un contacto y todavía no me lo creo. Y creaste el guión de intención. Es momento ahora de crear el guión técnico. Manos a la obra. Pero, ¿qué necesito para empezar? Yo tuve un momento en el que no sabía qué estaba haciendo, no sabía para dónde iba, y me contaron sobre el curso de programación básica y lo intenté y me fascinó. Algo que no tiene nada que ver conmigo ni con lo que yo hago, pero no tiene que encasillarse en una cosa, sino descubrir todas las capacidades que uno tiene. Es ahí donde está la importancia de uno conocerse. Creo que eso podría salvar a muchas personas de vivir una vida infeliz o de perderse en el camino. Luego me encuentro con que Platzi tiene de todo, desde números, desde arte, hasta educación emocional, no sé. Es una locura. Y es la razón por la que me quedé. En definitiva, la tecnología es la herramienta más versátil que yo he encontrado para potenciar mis capacidades y cada una de mis inteligencias a otro nivel. Mi nombre es Leonardo García, soy de Colombia. Acá estoy en un día de trabajo, estoy manejando por Bogotá. Acá estoy grabando para el documental en formato timelapse. Cuando entro a estudiar a Platzi y veo que entro a un grupo de Telegram donde pues la gente comparte mucho, dan feedback, uno se da cuenta que en realidad no está estudiando solo, que uno realmente tiene como un equipo completo de apoyo. Nos alegramos por los logros de cada uno de los compañeros. Eso me ha gustado mucho de Platzi. Porque así ha sido siempre. Sin importar el día, la hora, solo tener un dispositivo móvil para ir a escuchar, ir aprendiendo. Y es lo bueno de Platzi, no importa el lugar, solo necesito un dispositivo móvil y conexión a internet. O tener mi dispositivo móvil y descargar las clases. Así sin importar dónde esté, nunca paro de aprender. Y eso es todo lo que necesitan. Simplemente la disposición para aprender. Nunca lo olviden, disposición para aprender. Esa soy yo, Anaí Serna.
Tenía 20 años. Estaba cambiando mi carrera de arquitectura a diseño de modas. Sería tan exitosa que pasaría gran parte de mi tiempo disfrutando de las bondades de la naturaleza, conociendo rincones del mundo. Pero decidí que quería ser mamá joven y eso sí lo logré. No me veas cara. Mamá, como si fueras brincando. Ándale. Creé un mundo de fantasía para ella, alejada de mi realidad, el maltrato psicológico y emocional de quien era mi pareja. Pero ese no era el futuro que quería para ella. Emprendimos el camino a un rincón de México para sanar, seguir mis sueños, estudiar, crecer, aprender. Nos refugiamos del pasado sin internet, porque la señal no llegaba justamente en la calle en donde vivía. Comencé a estudiar la licenciatura en diseño gráfico. Entramos 7 y poco a poco se fueron saliendo, hasta que en el último año era solo yo. Terminé la carrera manteniendo mi beca y logrando hacer mi título por promedio. Mientras tanto, mi hija entraba a la primaria. Cada vez era más difícil para ella. El miedo constante a enfrentarse a la escuela era cada vez más notorio. No aprendía. Las maestras usaban el método del castigo, golpes en la mano, no había receso, y me sentí fatal. Seguramente el problema era por mi culpa, pensé. En uno de los proyectos que realizamos en el lugar en que trabajaba, conocí a mi esposo. ¿A dónde te metiste, Omar? Él vivía en Ciudad de México y yo en Chiapas. Así que tomamos la decisión de mudarnos a la gran ciudad y yo tenía que renunciar a mi primer trabajo formal como diseñadora para dedicarme a la educación de mi hija. Mis sueños otra vez se detenían. Pero mi esposo me enseñó la educación a distancia, pues él se dedica a este mundo. Me motivó a encontrar mi pasión, siguiendo mis sueños, aprendiendo de una tal plataforma llamada Platzi que te enseña de todo. No dudó en comprar la suscripción para ambos, y cuando me sumergí en sus cursos, no sabían por dónde empezar. Había un mundo frente a mí, posibilidades infinitas. Hasta que finalmente tiene un despertar, se da cuenta que Buzz Lightyear no es tan malo como él pensaba. Mientras me seguía preparando para cumplir mis metas, descubrimos que el problema, y entre comillas, de mi hija tenía nombre: dislexia, una forma diferente de aprender, en donde el sistema actual encasillan a todos estos niños como un problema. Aún cuando hay un diagnóstico, se empeñan en seguir un sistema obsoleto. Así las cosas. Los cursos de las escuelas de habilidades blandas me han ayudado en buscar su potencial y en pensar en su inteligencia emocional. Y aproximadamente unas 7 tazas de harina. En una ocasión, al ver a Cristian en la cocina, me pidió ir a clases de gastronomía, encontrando una habilidad que poco a poco va potencializando. Entonces aquí estamos. Nunca paramos de aprender. Mientras tanto, tengo la tranquilidad de que hay un gran futuro para ella, esa que encontramos en Platzi, y que además podrá ayudar a muchas mujeres que se encuentran en una situación similar a la mía y que seguramente cambiarán sus vidas positivamente. Soy Jessie Ayala, soy hondureña. Hace 3 años y medio vine a España. Vivo en Barcelona. Descubrí a Platzi por medio del internet, bendito internet,
Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque miré que tenía una carrera de audiovisual y dije, sería interesante probar con audiovisual, a ver cómo lo llevo, cómo es. Platzi me ha dado la oportunidad de experimentar muchas cosas nuevas que no sabía que podía hacer. Creo que haber encontrado una plataforma que permita ordenar y sacar provecho de toda la creatividad que hay en cada uno de los alumnos que estudian en Platzi es lo mejor que ha podido pasarnos, porque dirigimos esa creatividad hacia algo más grande y en comunidad. Y para mí eso es muy importante. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Atrisco, soy de Chilpancingo, Guerrero, un estado que se encuentra al sur de México. Hace 40 días nació mi hijo y pues yo ya había escuchado a Freddy en un live o en unos lives mencionar precisamente lo que costaba romper el ciclo de la pobreza en América Latina y pues las generaciones que costaba. Sin embargo, no había hecho mayor hincapié o no había puesto manos a la obra con respecto a ese tema. No lo sé, simplemente lo escuché y dije, pues qué buen dato, alarmante sin duda, pero pues no lo sé. Al nacimiento de mi hijo me cayó el 20 y dije, no manches, o sea, ya no es nada más por mí, tengo que echarle ganas. Hola, hijo. Me siento muy orgulloso de ser tu padre. Desde que llegaste, me cambiaste la vida para bien. Solo quiero que guardes lo siguiente. Respeta los ideales y los sueños de los demás, porque también son importantes, así como los tuyos. Ahora son 5:40, llevamos 10 minutos haciendo un timelapse y hace 10 minutos que empezamos no se oía nada completamente, le ganamos hasta el gallo y pues ahora ya empieza a haber un poquito de transporte, se empieza a oír los carros que están pasando, incluso algunos vecinos que están tomando pues lo que tienen que ver con sus carros, no sus actividades, y eso es lo que quiero que vean. Recuerda que el momento más oscuro es antes del amanecer. Estoy en mi fusión, disculpe. Ya está grande, ya. Muy bien. No bajes sus piernitas. ¿Por qué me sacas? ¿Qué me haces? Quiero decirte también que nunca dejes de creer en ti mismo ni en tus sueños, por más lejanos que estos parezcan. Si tú le dedicas tiempo, tú le dedicas esfuerzo, vas a ver que esos sueños se volverán metas y que esas metas poco a poco las irás alcanzando. Me siento en una de mis mejores etapas. La verdad es que cada vez que veo al niño se me reinicia la vida. Y es bien bonito, de verdad, es como volver otra vez a tu infancia. Me siento muy increíble, me siento muy bien. ¿Qué les puedo decir? Con mi esposa, recién casados, es algo maravilloso. Y luego haciendo lo que me gusta, estudiar. Este año me pasó algo muy curioso. Y es que descubrí que tengo un potencial para el audio.
lo que me propuse en este momento fue hacer el curso de podcast. Y fue interesante. Empecé a hacer algo que no había hecho antes, que fue escuchar podcast. Y pues la verdad es que explorando y haciendo ejercicios y sobre todo escuchando me di cuenta de que sí, de que tengo una facilidad para ello. Y de que puede convertirse en un negocio. El punto es que si no me hubiera puesto a explorar no hubiera encontrado eso. Si algo he aprendido con la comunidad, hablando con otras personas, es la importancia de explorar. Así que pues me dediqué a explorar. Cuando estaba en el colegio, yo escribía mucho. Pero descubrí que mucho de lo que yo escribía era muy negativo y yo no quería nada de eso en mi vida, así que dejé de escribir. Y la siguiente vez que quise escribir algo, ya estaba graduándome de comunicador. Qué cosas, ¿no? Creo que yo nunca me molesté en encontrar un mensaje, cosas para decir. Y creo que eso le pasa a mucha gente. Y lo único que se puede hacer al respecto es aprender, es escuchar, es conocer historias. Así que ahora mismo que me encuentro en esto de nuevo, me tomo la libertad de explorar. De a veces caminar por donde no pensaba caminar antes, ver un lugar que yo no he visitado antes. Y de pronto encontrar una historia allí. No sé. Supongo que debo encontrar una. Hay un dicho que a mí me llama mucho la atención, que es: cuando no sabes muy bien a dónde llegar, cualquier camino importa. Me parece interesante porque uno lo puede analizar de dos formas distintas. Uno lo puede ver primero como la persona que hace esto es una persona que no tiene norte, que no tiene dirección, que es alguien desorganizado, como de manera despectiva, ¿no? Y la otra es que esa persona tiene unas posibilidades muy grandes. ¿Los exploradores saben a dónde van? No, ¿verdad? Lo importante es descubrir. Lo importante es explorar. Por eso yo creo que cuando alguien se siente perdido, buscando su carrera, buscando qué hacer con su vida, siento que no está mal explorar. Ver qué cosas crees que te puede gustar. Decir, ok, esto no funcionó, probemos esta otra cosa. Probemos comunicación, probemos programación. Y decir, no, ok, no me gusta mucho, pero me gusta mucho el diseño de videojuegos. Vamos a crear un juego. Uy, C# parece muy difícil de hacer, pero me gusta la parte gráfica. Probemos algo de diseño gráfico, que tampoco funciona. Ok, ¿qué tal producción audiovisual? ¿Qué tal de marketing digital? Siento que es bueno explorar, porque explorando te das cuenta de un panorama muy grande que puedes abarcar, pero más que todo saber qué dirección encontrar. Y lo bacano de Platzi es que te permite explorar de esa forma. Yo creo que es por eso que le tengo cariño. Bueno, eso y por la comunidad. Sí, por la comunidad. Estoy feliz de haber encontrado esta manera de aprendizaje que abre puertas a personas como yo, que pensábamos que ya era demasiado tarde. Y más aún, oportunidades que se abren en cualquier parte del mundo para cualquier persona. Tengo un equipo que está en 3 continentes diferentes y con el que puedo crear un documental o quizás otras cosas. Una comunidad que constantemente intercambia sus ideas, lo que me permite observar y aprender en distintos puntos de vista. Aprendemos todos de todos y no importa en el lugar o en el país en el que vivamos, entre todos nos apoyamos y creo que esa es la magia de Platzi. Y aparte tener esta convivencia intercultural donde podemos transmitir lo que sentimos
desde la perspectiva de nuestra cultura y nuestro idioma. Nunca paramos de aprender sobre los demás, sobre nosotros mismos. Y el nunca pares de aprender es una filosofía de vida. Hay un conjunto de personas en el mundo que somos iguales pero diferentes, pero que todos queremos sacar lo mejor que hay en nuestro interior. Somos creadores. La comunidad de Platzi es como una familia unida, en la que todos están dispuestos a aprender de los demás y compartir con los demás sus conocimientos y sus pasiones. Y sientes que no estás solo. Te da la oportunidad de ir de la mano con otros con los que te sientes conectado a pesar de la distancia. Muéstrale al mundo quién realmente eres tú. Ven, te estamos esperando.